En este vídeo te voy a contar toda la última información que tenemos sobre la batería Blade de segunda generación que todavía no ha llegado al mercado. Lo último que presentó BYD fue la Flash Charging Battery y es una tecnología totalmente distinta. Y no solo te voy a contar las últimas noticias en torno a esta batería, cuándo estará disponible, en qué modelos, qué es lo que va a aportar en términos de mejoras técnicas, sino que además vamos a ver el dilema que se le plantea a BYD ahora mismo con sus tecnologías de baterías. Primero hablemos de los anuncios que se fueron diciendo, porque es verdad que ha habido una cierta polémica en cuanto a las fechas de disponibilidad, y es que en abril del año 2024, BYD, a través de su filial FinDreams, que es la que se dedica precisamente a las baterías, indicó que su segunda generación de la Blade Battery podría lanzarse a finales de ese mismo año, posiblemente en agosto de 2024, y con una densidad energética estimada de 190 vatios hora por kilo. Todo esto se ha roto por completo. En primer lugar, porque como ya sabrás, evidentemente las fechas no se han cumplido, pero es que además la densidad energética que tenían prevista en aquel momento no es la que va a tener esta nueva batería. Por otro lado, medios como 36KR, medios chinos locales, reportaron que había planes para lanzarla en la segunda mitad del año 2024 y con importantes mejoras en el sistema de carga rápida, llegando incluso a 6C. Pero luego las cosas han ido cambiando, como te digo, y el anuncio oficial sobre el despliegue se produjo en noviembre de 2024. Fue entonces cuando BYD confirmó de forma oficial que la batería Blade de nueva generación se lanzaría en el año 2025. Lo anunció Kaohsiung en COP29, señalando que traería mejoras tanto en autonomía como en vida útil. Como veis, ha ido todo evolucionando y de hecho BYD ha estado probando y refinando esta batería y están, se supone, a semanas de iniciar la producción en masa. De hecho, lo último que se dijo el año pasado es que llegaría en agosto de este mismo año y bueno, pues ya estamos en agosto. Puede que la producción en masa esté a punto de empezar. En cualquier caso, te voy a contar qué es todo lo que sabemos sobre esta nueva batería. Esta nueva batería Blade de segunda generación, por lo menos con lo que sabemos hasta el día de hoy, va a tener una mayor densidad energética. Para que nos hagamos una idea, las actuales baterías Blade tienen 150 vatios hora por kilo y van a pasar a lograr con esta segunda generación 210 vatios hora por kilo. Ojo, porque aquí estamos hablando de densidad energética gravimétrica, que relaciona la cantidad de energía con respecto al peso. Y aquí tenemos ya un cambio muy importante porque, como todos sabemos de sobra, uno de los grandes problemas que tienen los coches eléctricos de BYD es precisamente la eficiencia energética, es decir, son coches en esencia que consumen mucho con respecto a otros rivales dentro del mercado. Y por supuesto aquí, como ya comenté en un vídeo reciente, a quien se suele tomar como referencia en términos de eficiencia es a Tesla. Bien, pues uno de los problemas que tiene BYD es que ellos utilizan la química LFP y este tipo de celdas, este tipo de baterías, con la misma cantidad de energía tienden a ser más pesadas. Así que ya tenemos aquí en realidad el primer salto tecnológico importante, como digo, paso de 150 vatios hora por kilo a 210 vatios hora por kilo. Es cierto que solemos relacionar la autonomía que es capaz de dar un coche eléctrico por la densidad energética volumétrica, que relaciona la cantidad de energía en un determinado volumen, es decir, la densidad energética volumétrica es la que nos permite meter una batería más grande en un coche del mismo tamaño o en un coche más pequeño tener una batería de igual tamaño, para que nos hagamos una idea. Sin embargo, es verdad que aunque la densidad energética gravimétrica, este dato del que estamos hablando de la batería Blade de segunda generación, no tiene un impacto directo sobre la cantidad de energía que tiene la batería de un coche eléctrico, sí que es verdad que modifica de manera muy sustancial la eficiencia que puede tener un coche eléctrico, en tanto que con la misma energía pesa bastante menos y por lo tanto sí que tiene un impacto indirecto muy notable sobre la eficiencia energética. Es decir, lo que podemos esperar es que efectivamente con este cambio de batería los coches de BYD pesen notablemente menos y por lo tanto tengan la capacidad de consumir bastante menos. En definitiva, con baterías de la misma capacidad de almacenamiento energético, conseguir bastante más autonomía. Ahora bien, en datos concretos de autonomía, ahora vamos a hablar un poquito más, pero es bastante difícil pronosticar cuál es la mejora real que pueden llegar a alcanzar. Vamos a seguir con otros datos porque se espera que suponga esta nueva generación de baterías Blade un 15% de reducción en los costes de producción. Y digo yo, ¿se nos repercutirá directamente esta reducción en los costes de producción? Pues lo más probable es que no. Es verdad que esto le puede dar a BYD un cierto margen
de beneficio en sus coches, es decir, pues sencillamente que les cueste menos fabricarlos y que manteniéndolos al mismo precio ingresen más dinero, cosa que seguro que hará muy felices a los inversores de la marca, pero lo más probable es que aunque reduzca sus costes de producción, no vendan los coches más baratos. A fin de cuentas, allí en China ya tienen una gama de coches con unos precios ultra competitivos. Es aquí en Europa donde sus precios no son tan competitivos. Ahora, ya sabemos que BYD es una de las compañías del mundo del automóvil y específicamente de los coches eléctricos que mantiene un mayor margen de beneficio unitario por vehículo producido, y eso es lo que les ha permitido que cuando incluso aquí en Europa alguien ha bajado precios, de hecho a quien han respondido de manera más directa ha sido AMG, cuando AMG ha bajado precios ellos han tenido la capacidad de hacerlo también. De todas formas, estamos en una época importante de transición para BYD porque al fin y al cabo no solo están haciendo esta transición tecnológica, están actualizando toda su gama de productos, lanzando nuevas baterías, etcétera, sino que además están abriendo centros de producción en Europa. Ya sabéis que en Hungría y Turquía van a estar fabricando sus coches eléctricos para el mercado europeo y también los híbridos enchufables, claro. Entonces, esto realmente, el cambio de sus centros de producción y de su logística en general, realmente tiene un impacto más significativo, probablemente, en sus costes de operativa. Y aún así, honestamente, no creo que vayan a bajar los precios únicamente por estos motivos. Lo harán si el mercado acompaña en este sentido y si otras marcas aprietan con los precios. Y todo esto lo aclaro sencillamente porque nadie se lleve el chasco de decir, no, pero es que ahora las baterías les cuestan menos y no han bajado los precios. Bueno, es que esto en realidad es como funcionan, por suerte o por desgracia, todas las marcas. Se habla de que tiene esta batería Blade de segunda generación un diseño más compacto y eficiente, cosa que honestamente es difícil por la sencilla razón de que ya hemos visto cómo BYD ha estado haciendo un cambio completo de sus baterías desde las originales baterías modulares hacia un diseño cell to chassis, perdón, en el que directamente las celdas se encajan como parte estructural del chasis, es decir, no hay módulos, no hay un paquete de batería al uso y se consigue una densidad energética mucho más elevada, un peso más contenido, mayor eficiencia, se consigue además también una mayor rigidez estructural y eso sí, complica las reparaciones de este tipo de coches, como es obvio. Bien, otro tema importante es que se habla de una mayor seguridad a pesar de la mayor densidad energética. Ojo, esto es muy importante porque hay veces en las que se introducen mejoras tecnológicas importantes en las baterías, comprometiendo en mayor o en menor medida la seguridad y la estabilidad de esas baterías. Y en este caso, no solo se va a dar un salto cualitativo a nivel técnico de las baterías, sino que también se va a seguir impulsando la seguridad, un área, un campo en el que BYD siempre ha destacado sobre el resto de sus competidores. ¿Cómo? Pues mejorando la estabilidad térmica y también con una gestión de paquete más inteligente. Ojo, y lo más importante es que se conserva la química LFP y en realidad ya vemos cómo BYD va a seguir apostando por esta química. De hecho, incluso en su Flash Charging Battery, que ahora vamos a hablar de ella porque es importante el dilema, entre comillas, que se les propone a la compañía en cuanto a sus nuevos modelos con dos tecnologías de batería diferentes. Bueno, pues incluso en su Flash Charging Battery, su batería ahora mismo flagship, en realidad pues también se basan en la tecnología LFP, en la química LFP a nivel de celda. ¿Cómo se compara esta nueva batería Blade de segunda generación con las baterías de referencia que hay ahora mismo en el mercado? Pues tenemos las Tesla 4680 que se basan en química NCM. Y es verdad, es un hecho que las Tesla 4680, fabricadas por cierto por Panasonic, tienen una mayor densidad energética gravimétrica, pero es verdad que siguen siendo baterías con cobalto, son baterías más inflamables y que tienen unos ciertos problemas de gestión térmica cuando están sometidas a estrés. En cualquier caso, son tecnologías francamente parecidas, la verdad es que están muy cercanas y de hecho lo que ha conseguido BYD con la evolución de sus baterías LFP es reducir la brecha que siempre ha habido en cuanto a prestaciones entre las baterías LFP y las NCM, pero proponiendo una opción más segura, más barata y que además tiene una mayor vida útil. Y por otro lado tendríamos otra batería de referencia que es la Killing de CATL, que también usa un diseño CTP, en algunos casos CTC. Son baterías que sobrepasan los 200 vatios hora por kilogramo, que son cifras como las que estamos hablando de la BYD Blade de segunda generación, pero es verdad que las Killing de CATL son más caras y siguen siendo con química NCM. Como decía antes,
BYD con esta tecnología, pues bueno, logra cerrar la brecha de rendimiento que había entre las LFP y las NCM y manteniendo precios bajos y una muy alta seguridad. Y ahora toca hablar de algo muy clave porque ¿qué modelos van a utilizar la batería Blade de segunda generación? Aquí entramos en el terreno de la aventura y de la especulación, las cosas como son, porque todavía estamos pendientes de que BYD lance sus planes específicos oficiales y nos cuente a ver cuál es su plan. Pero como decía antes, se plantea un interesante dilema porque este mismo año presentaron de BYD la Flash Charging Battery, una batería con una tecnología de referencia, sobre todo en lo relativo al sistema de carga. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, pues porque la Flash Charging Battery se lanzó de la mano de la nueva Super E-Platform. A fin de cuentas, tanto la Flash Charging Battery como la Super E-Platform son tecnologías que se basan en la BYD Blade y se basan, en cuanto a batería, y se basa también en la E-Platform 3.0, que es la que utilizan todos los coches eléctricos a día de hoy de BYD, pero son mejoras tecnológicas, son un importante avance tecnológico para dar el salto a una arquitectura de 1000 voltios y 1000 amperios y con la capacidad de soportar hasta 1000 kilovatios de potencia de carga. Esta Flash Charging Battery, como ya hablamos en su día, permite una carga extremadamente rápida, estamos hablando de hasta 2 kilómetros de autonomía en un segundo, vamos, 2 kilómetros por segundo de carga, o 400 kilómetros en tan solo 5 minutos. Una plataforma y una batería que se ha estrenado en el BYD Han L y en el BYD Tang L, que se lanzaron en China en abril de 2025. Con respecto a todo esto, tenemos una nueva plataforma y una nueva batería para una línea específica de modelos y de productos de BYD y además se anunció el despliegue de, no recuerdo ahora mismo, 4.000 o 5.000 estaciones de carga de este tipo para China, pero es que además recientemente también desde BYD aseguraron que van a tener su propia infraestructura de carga de 1000 kilovatios, este tipo de infraestructura de carga, también en Europa. Pero, entonces, ¿cómo se plantea todo esto? Porque ¿qué sentido tiene una batería Blade de segunda generación al lado de una Flash Charging Battery? Bueno, pues hay medios chinos que hablan de que la Blade de segunda generación se lanzará primero en modelos de Denza y Yangwang, que son al fin y al cabo los modelos premium y de alto rendimiento de BYD en sus diferentes marcas, y que luego irá llegando a modelos de gran volumen de ventas como el Dolphin, como el Atto 3, como el Dolphin Surf, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo honestamente lo que creo es que la Flash Charging Battery va a formar parte de una selección muy reducida de modelos por la sencilla razón de que es una tecnología de batería que por supuesto es más cara, que además va acompañada de la necesidad de contar con infraestructura de carga tan potente, y mientras tanto la Blade de segunda generación será la que forme parte de la gran mayoría de los modelos de BYD, de Denza y también de Yangwang. Ahora bien, ¿en qué modelo se va a estrenar? Pues muy probablemente en un modelo de Yangwang, pero poco a poco iremos viendo cómo eso va bajando. Al final se estrena en modelos de un presupuesto mayor porque son los que permiten amortiguar los sobrecostes de una nueva tecnología, pero lo que es lógico es que a quien menos le interesa mantener dos líneas de producción paralelas de batería de tecnologías diferentes, una de ellas obsoleta, es a la propia BYD, así que no creo que tarden demasiado tiempo en desplegar esta tecnología de batería en todos sus nuevos modelos. Y también tendría mucho sentido que estas nuevas instalaciones de Hungría y de Turquía, que son instalaciones totalmente nuevas que coinciden prácticamente con la actualización de la batería Blade, con el lanzamiento de la nueva generación de batería Blade, pues tendría mucho sentido que estas fábricas en las que no solo se van a producir coches, sino que también se van a producir baterías, pues tendría mucho sentido que ya estén adaptadas a la segunda generación de la batería Blade. Entonces, a medida que vayamos viendo cómo llegan nuevas generaciones del Dolphin, del Atto 3 y de todos estos modelos que conforman el catálogo de BYD, yo imagino que iremos viendo cómo va entrando esta segunda generación de la batería Blade 2. Ahora bien, no creo que vaya a haber ningún tipo de restyling ni de actualización de estos tipo Model Year de todos estos modelos que vaya a introducir la batería Blade de segunda generación. Yo entiendo, y digo, me estoy aventurando, entiendo que esto se irá haciendo a medida que se vayan lanzando nuevas generaciones de todos estos modelos, cosa que va a empezar a pasar desde que se estrene la nueva batería Blade de segunda generación, pero primero la veremos en un modelo de Yangwang. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, suscríbete, déjale un like y nos vemos a la próxima.